Muy buenas tardes, hermanos. Tengan todos ustedes, compañeros de clase y profesor, buenas tardes. Hasta hoy pude culminar la clase que me tocó que se llama de la unidad 8, es la comunicación en la iglesia, retos y alternativas. Creo que es un gran tema para nosotros, porque de ello vamos a aprender 5 puntos importantes, los cuales deseo que vamos a ir viéndolos poco a poco, y creo que es lo importante para mí. Por ejemplo, en las últimas décadas ha sido un escenario muy elocuente para nosotros como iglesia, ya que las comunicaciones están de novedad, porque si no mal recuerdo hubo antiguas comunicaciones donde se usaban, por ejemplo, los videocassettes o por ejemplo los satélites, que ahora ya más se usa la televisión, y ya casi las televisiones ya no usan, todo es por medio de internet y tipo Wi-Fi. Entonces, lo que quiero dar a entender es que la comunicación ha sido importante para la iglesia y es un tema muy esencial para poder, ahora sí, salir adelante como iglesia. Quiero empezar con el primer punto, que sería la historia. Obviamente cuando vemos, hubo muchos padres de la iglesia, pero cuando los padres del concilio dicen que estaban dirigiendo su mirada en el futuro, dice que intentaron discernir el contexto de lo que la iglesia estaría llamada a servir. Ellos, por ejemplo, tuvieron una transformación sobre la faz de la tierra. Incluso cuando vemos más antiguamente, ellos llegaron quizá a darnos una gran enseñanza. Por ejemplo, ellos provocaron muchas reacciones en cadena que fueron, por ejemplo, muy importantes para toda la humanidad y no solamente para nosotros como iglesia. Entonces, lejos de insinuar que la iglesia tendría que quedarse al margen o intentar aislarse, los padres del concilio tuvieron a bien estar dentro de un progreso humano. Ellos interpretaron a la luz de las escrituras toda la verdad. Ellos tenían mucha fe, y a pesar de que a lo mejor no había mucha tecnología, tenían el mandato de poder proclamar el evangelio. Obviamente dentro de la historia tenemos a muchos antiguos. Por ejemplo, dentro de la posición en la que nosotros doctrinamos sería la Trinidad, y hay otros que son de la no Trinidad, y entre esos en la comunicación tuvieron muchos debates. Por ejemplo, en el año 155 después de Cristo estuvo Policarpo, estaba más adelante en el 140 Ireneo, Teófilo de Antioquía, Justino Mártir, Tertuliano, San Cipriano, Atanasio, San Basilio el Grande, San Gregorio de Niza, Santo Tomás de Aquino, Martín Lutero, Juan Calvino, Jonathan Edwards, Francis Schaeffer y muchos más. Pero por el lado de la no Trinidad también estuvieron, por ejemplo, Arminio, quien postulaba sus comunicaciones y su posición de otra forma a la no Trinidad. Estuvo el pastor de Hermas, estuvo Savelio, que fue también un gran pensador, Noeto, Arrio, de ahí viene la doctrina de los arrianos, Pelagio, Erasmo. Lo que quiero dar a entender es que estos padres dieron una gran posición para nuestra iglesia. Ahora, por ejemplo, creo que en las comunicaciones a veces tendríamos que retomar qué es lo que dice, por ejemplo, o viene a mi idea, por ejemplo, San Agustín, cómo vivió, cómo enseñó, cómo vemos a Justino Mártir, Tertuliano. Independientemente de lo que ellos realizaban, sus doctrinas siempre eran enseñar la palabra de Dios. Por ejemplo, Ireneo se aferró en las enseñanzas de los apóstoles. Eusebio, en el libro que nos dejaron leer, se llama Stott, nos dice que investigó al menos 200 años atrás de historia. Otro gran ejemplo sería Crisóstomo, como lo hemos mencionado. Sus predicaciones fueron 100% bíblicas, su comunicación siempre fue a la prontitud y rectitud sobre la palabra de Dios, pero también nos dieron perspectivas a dejar cómo pensar en la comunicación y cuál fuera lo más importante para nosotros hoy como iglesia.
Ahora bien, cabe mencionar a un gran personaje que se llamó Lutero. Lutero hemos escuchado de él. Y fue un precursor de la Reforma, donde él espiritualmente nos dio muchas enseñanzas. Y qué más decir, por ejemplo, también de Calvino, con su institución religiosa, que él mismo redactó, creo que cerca de 1300 páginas. Entonces enseñó los sacramentos, cómo ministrarlo. Me pongo a pensar qué hubiera pasado con San Agustín si hoy se estuviera vivo. ¿Qué hubiera pasado? Que digan, vamos a tener la Santa Cena vía virtual, vamos a tener un bautismo vía virtual. Yo creo que se muere de tan solo escuchar esas pues, formas de pensar, ideologías, porque precisamente no tenemos los fundamentos de la comunicación que nos dieron los padres de la Iglesia. Entonces, creo que después de haber estudiado grandes testimonios de parte de ellos, los cuales ya hemos aprendido, la doctrina y la comunicación para nosotros ha sido muy importante. Y pues siempre es reconocer que solo hay un Dios, siendo el Padre, el Hijo de Dios, el Espíritu Santo. Y esta es una verdad comprendida y enseñada con mayor y menor claridad, a veces en las iglesias de los primeros cristianos. Con esto quiero decir que a ellos nos enseñaron las grandes doctrinas y las grandes comunicaciones que hoy en día pues pueden surgir. Yo estuve escudriñando en base al tema y encontré uno que se llama visión grandiosa. Bueno, la visión grandiosa para mí, en este contexto, creo que se puede animar a los pastores y al pueblo de Dios a que profundicen el sentido de todo lo que se refiere a las comunicaciones, a los medios de comunicación, para que tengan buenas proyecciones y que sean realizables. Entonces, en la vida profesional, por ejemplo, se puede decir bastante de esto. Cabe mencionar que no es muy fácil, pues muchos de nuestras iglesias no están de acuerdo en tener una buena comunicación, hablando administrativamente. Quizá porque no tienen el dinero, o quizá porque los pastores todavía no saben a lo mejor usar mucho el internet. Pero creo que si bien es cierto las comunicaciones, nosotros como iglesia presbiteriana hemos estado pues como 50 años de atraso, que no ha habido muchos cambios. Y pues es importante saber que dentro de esa visión grandiosa tenemos que compartirla con nuestros pastores, tenemos que fomentar a que tengan un cambio en su manera de pensar, en su manera de llegar a la comunicación para ser una iglesia trascendente. Entonces eso me refiero con visión grandiosa. Otro punto importante que yo puedo ver es el de usar una tecnología de punta. La tecnología de punta para mí es, por ejemplo, estar a la vanguardia conforme a lo que va teniendo, pues ahora sí que la iglesia va conformándose a tener buenas posiciones con tecnología de punta. Por ejemplo, hoy en día se usa mucho ya el Facebook, quizá hay muchos ministerios que usan la radio para llegar a otros lugares y pues sobre todo las redes sociales que en esos momentos te pueden llegar a muchas más personas y podemos hacer que pues todas las tecnologías estén a la vanguardia. Es necesario también para tener una buena comunicación en la iglesia y podamos trascender es que podamos, por ejemplo, si vamos a tener una página web por parte del templo o de la iglesia donde nos congregamos, hacerlo de la mejor manera, donde podamos atraer con las mejores fotos lo que está pasando. Otro ejemplo que se puede ver es que hay muchas veces que he visto, por ejemplo, algunos videos que suben y a lo mejor no tienen lo que uno espera de una iglesia quizá ya muy grande, porque hay iglesias muy pequeñas que a lo mejor no tienen la economía para estar a la vanguardia, pero hay iglesias que sí. Entonces, cabe mencionar que estar a la vanguardia es estar haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios y conforme a los propósitos y sobre todo sobre la visión grandiosa que uno pueda tener y sobre todo sobre la tecnología que pueda ser desarrollada. Recientemente recuerdo que en una clase virtual que tuvimos de Estados Unidos, el mentor que estaba dando la ponencia decía que él hace sus predicaciones para llegar a la comunicación de la iglesia. Dice que él reúne a sus jóvenes, inclusive reúne a niños, intermedios jóvenes,
y adultos, los reúne el día sábado. Entonces el pastor hace esto, él predica como ahorita lo estamos haciendo, empieza a hablarles, empieza a decirles, y dice, ya que termina su mensaje o el sermón, les dice, bueno, ya escucharon, ¿qué puedo mejorar para yo llegar el domingo con una buena comunicación en la iglesia? Y los hermanos tratan de tener una buena, ¿cómo les diré?, respuestas de base a lo que le hace falta. Entonces cuando se presenta a la iglesia el día domingo, da una predicación y llega a su comunicación todavía más sólida, porque llegó, preguntó a los abuelitos qué querían, a la gente adulta, le preguntó a los jóvenes, y le preguntó a los intermedios, y quizá a algunos niños. Aunque todo esto tiene que ver, como digo, usado como tecnología de punta. Ahora bien, otro punto que también es muy, muy importante es la acción. Y para tener acción, creo que lo primordial que tienen que tener para como iglesia es tener la comunicación entre tú personalmente con Dios y luego para tu iglesia. Entonces, a través de la oración podemos llegar a muchas maneras de salir adelante. Por ejemplo, hoy en la crisis del COVID-19, vamos a considerar cómo serían los recursos para llegar a los más necesitados. La pregunta es, por ejemplo, ya les hicimos una llamada, ya hablamos con las personas enfermas. En el caso de mi iglesia, por ejemplo, hemos tenido por lo menos ya unos 10 decesos, si no es que más. Y en el pueblo, por lo menos a donde me quedé, iban 60 decesos. Pero no importa si van a la iglesia o no van a la iglesia, tenemos que movernos por medio de la comunicación en hacer llamadas telefónicas, en utilizar la plataforma vía Zoom. Por eso le digo, la acción nos va a llevar a tener ministerios y a donde podamos llegar a los más necesitados. Y por ejemplo, también si hay escaseo de jóvenes, pues es tratar de escucharlos, ver cuáles son sus necesidades. Entonces, en lugar de empezar de cero o de nada, tenemos que ir tratando con la mentalidad de servir a otros. Ahora bien, yo sé que hay muchas cosas que suceden en la iglesia, entonces podemos identificar nuestros ministerios actuales, las actividades en las que la iglesia está involucrada y sobre todo, pues por donde podamos tener o impactar la situación a donde queremos llegar. Y hay muchos métodos de comunicación, hay muchos ya programas que ya existen. Podemos infundir esperanza a los necesitados, a las preocupaciones de las viudas, a las necesidades de los jóvenes, porque hay necesidades inclusive físicas, sociales, emocionales. Entonces, básicamente es considerar que la iglesia nos puede ayudar a traer paz y aliento en situaciones estresantes. Entonces, la comunicación dentro de la iglesia como reto es llegar a consolidar esas preocupaciones y que puedan ser fortificadas para que sean bien usadas. Y otro punto importante que no se nos debe de olvidar es la evaluación. Debemos tener este análisis y ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Esto originalmente se puede hacer para los pastores, pero alguien decía, si lo hacemos con pastores, lo tienen que hacer con ancianos de iglesia, pero esta evaluación la tiene que hacer la iglesia. Acuérdense que 2 de Timoteo 11:7 dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto quiere decir que debemos pensar en no agachar la cabeza cuando nos enfrentamos a una posible emergencia. Tampoco debemos dejar que nos abrume el pánico o en cosas que van sucediendo en la vida cotidiana de la iglesia. Pero lo más importante para la evaluación, tenemos que tener una evaluación crítica. Por ejemplo, si la iglesia adopta una actitud positiva y abierta a los medios de comunicación, se puede llegar a entrar a las mentes, a los corazones y ver que la comunicación pueda surgir de otra parte.
Entonces hemos visto que la tecnología nos ha llevado pues, a tener buenas comunicaciones y gracias al ingenio humano todo esto va sucediendo, ¿no? Recientemente escuché que decían, por ejemplo, el Facebook, en una meme decían que antes los pastores prohibían usar el Facebook porque la persona que inventó el Facebook es ateo. Entonces cuando se surgió el Facebook decían, esas cosas son del diablo. Pero lo curioso es que hoy por hoy todos están usando Facebook para poder llegar o transmitir los programas. Entonces básicamente el usar la tecnología nos va a llegar a más. Pero no debemos ser tan legalistas. Tenemos que saber escuchar al pueblo de Dios. Y sobre todo tener una buena comunicación para poder llegar a las personas. Esto va a ser a través del Espíritu Santo. Entonces, tomando en cuenta la evaluación de las personas, inclusive de los mismos pastores, se puede llegar a tener una mayor responsabilidad. Me quedo con esto en lo particular. Hemos visto un poco la historia de los primeros padres de la iglesia. Hemos de tener una visión grandiosa. Con esto quiero decir que debemos ver más allá. Y dentro de la visión, también tener una misión para poder saber a dónde apuntamos. A los que están viendo esta reflexión, tratar de animar a los pastores, tratar de animar a los ancianos de su iglesia, tratar de animar a la iglesia para que se unan a esa visión a lo que uno quiere llegar. Decía un profesor que cuando estudié mucho tiempo atrás me decía esta frase: una visión sin acción no es un sueño. ¿Qué quiere decir esto? Que para tener esa visión tenemos que tratar de dar lo mejor como parte de nosotros para que la iglesia pueda rescatar o entender a dónde queremos llegar. Y siendo así, la comunicación va a poder llegar muy lejos. También hemos visto como que hay muchas tecnologías que se están sabiendo usar, y saberlas usar es buen tema. Pero también, como decía un pastor de nosotros, que a veces dice la palabra de Dios, dice, no os conforméis a este siglo. Cuando él usaba esta frase, él decía que está bien que estén todo lo virtual, toda la tecnología, pero no nos dejemos dominar porque a lo mejor quieras tener el mejor celular, el mejor video, la mejor, pues ahora sí, tecnología de punta, cuando muchas veces ni oramos, sino más bien queremos hacer a lo mejor nada más nuestras voluntades. Entonces no te conformes a este siglo, decía nuestro pastor, sino más bien dice, trata de que con lo que tienes, usar lo mejor que tú puedas hacer. Por ejemplo, yo no tengo el mejor video, no tengo la mejor comunicación, no tengo la mejor quizá casa, pero lo que quiero transmitirle a ustedes es que siempre y cuando tengamos una comunicación sincera con Dios, vamos a poder llegar muy lejos. Hemos visto que para eso tenemos que meter, después de la visión, después de la historia, la visión grandiosa, usarle tecnología de punta, tenemos que llegar después a la acción. Y la acción compromete a muchísimas cosas, porque he visto que en algunas iglesias hoy por hoy están quizás cerradas, aunque todos están movidos por vía Zoom, tenemos que pensar de otra forma. Recientemente también, así como dice, escuché otro pastor donde él fue invitado por parte de dar un tema bien de Texas, y él decía que para llegar a la iglesia, dice, yo no sé mucho de tecnología, no sé hacer muchas cosas, pero él lo que hizo fue tratar dice que vio sus feligreses y de repente encontró uno que trabajaba en NFL, pues ahora sí,
en los deportes de fútbol americano, allá en Texas, y de los profesionales. Dice que lo visitó, platicó, le dijo, ayúdame, quiero llegar a la iglesia. Y él mismo le está transmitiendo todas sus enseñanzas ahora sí que con el mejor equipo, porque ellos tienen un equipo muy bueno, a toda su comunidad de su iglesia de donde pertenece. Ahora, con esto, ¿qué quiero decir? Que quizá no tengamos la mejor tecnología, pero si nosotros sabemos llegar a personas idóneas que puedan saber usar la tecnología, porque hay muchos jóvenes que la saben usar y hay muchos jóvenes que pueden donar sus talentos, sabiéndoles hablar, sabiéndolos captar, sabiéndolos escuchar, creo que se puede llegar a una comunicación muy, muy, muy buena. Y por último, no se olviden de hacer una evaluación. Dentro de la evaluación consideren a la iglesia, consideren qué pueden hacer bien, a dónde quieren llegar, pero sobre todo dejar que el Espíritu Santo sea quien obre. En sí, ese sería el tema del día de hoy. Yo espero que les haya servido. Si también tienen alguna duda, pues háganmela saber por medio de YouTube o a donde voy a mandar quizá pues este mensaje. Dios sea con ustedes, que Dios les bendiga, les cuide y muchas gracias por escucharme. Saludos cordiales, adiós.